qué grato es, ¿verdad? Juntos, poder cantar juntos a nuestro Dios, bendecir su nombre. Y hoy veo a más de ustedes, me da gusto, pero también veo más vacío porque salieron los adolescentes. Y si ustedes se dan cuenta, pues es un grupo grande y damos gloria a Dios por su vida y que nuestra oración para ellos siempre sea que puedan seguir los caminos del Señor. Y mientras nosotros estábamos alabando a Dios, precisamente este mes, lo que llevamos de este mes, hemos estado hablando de seguir sus pisadas. Y yo decía, ¿verdad? Al inicio de año, y hemos estado hablando de esto todos estos domingos de enero, y yo decía que la meta más grande, la aspiración más grande, el propósito más grande que se puede hacer un creyente es ser como Jesús, seguir sus pisadas. Y nosotros estábamos cantando, mientras más te conozco, quiero saber más de ti. Pero ojo, sus palabras juegan contra ustedes porque ustedes decían, moldéame, transfórmame. Y cuando tú le dices eso a Dios, lo que le estás pidiendo, ¿verdad? Es que a través de las pruebas, Jesucristo se forme en ti. Y de hecho haces bien porque el seguir a Cristo precisamente es que Cristo se ha formado en ti. Y quiero que hoy hablemos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de qué tipo de seguidor de eres, pero antes de ello quiero recordar un poquito que hablábamos que imitar a Jesús implica seguir la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, lo que nosotros vemos en él es un hombre, ¿verdad? Que en esa era Dios, ¿verdad? Pero al venir como un hombre, él se entregó completamente a la voluntad de Dios. Él cumplió el propósito que Dios le había dado, que fue morir por nosotros en esa cruz. Siguió la voluntad del Padre, aun cuando en algún momento, y creo que esto lo he repetido muchas veces, pero es importante que tú lo recuerdes, que en el momento de agonía, en el momento de dolor, ¿verdad? En el momento de soledad, que incluso la Biblia dice que él sudaba gotas de sangre. De cualquier forma, sus palabras al Padre fueron, si puedes que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imitar a Jesús, vimos, ¿verdad? Que es estar dispuestos a seguir la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida, aún cuando el precio o las situaciones en las que Dios me ponga no me gusten. Pero también vimos que imitar a Jesús tenía que ver con su carácter. Y con esto, ¿verdad? Apuntamos a las cualidades de carácter de Jesús y veíamos que Él era amoroso, misericordioso, compasive, humilde, manso de corazón, amigable, lo estuvimos viendo, ¿verdad? En las prédicas pasadas. Vimos, ¿verdad? Que era, ya lo dije, ¿verdad? Pero que Él era amoroso y compasivo para con el pecador. Y en esas cosas tú y yo tenemos que imitarle, aunque a veces no nos guste, decía Pedro, seguimos sus pisadas y Él nos dejó ejemplo. Pero hace 8 días también vimos, ¿verdad? Que seguir a Jesús implica negarse a sí mismo. Implica, esta palabra quiere decir vaciar el ego, estar dispuestos, ¿verdad? A desaparecer, a hacer, abstenernos de nosotros mismos y a vaciar nuestra propia vida, nuestro propio yo. Eso es negarse a sí mismo. Dice, y tome su cruz. Entonces vimos que seguir a Jesús tiene que ver con negarse a uno mismo. ¿Y por qué leíamos, verdad, Juan? Porque Juan el Bautista nos los demostró de una manera pues muy padre. Las palabras que él dijo cobran mucha relevancia porque él dice, fíjense, cuando van los discípulos de Juan y le dicen, oye, maestro, fíjate que aquel que tú bautizaste en el Jordán, como que ya te está dando la vuelta y ahora lo siguen a él. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que, ¿qué? Para que él crezca. Entonces, fíjate, Juan el Bautista tenía bien claro el concepto y él sabía que seguir a Jesús implicaba menguar, es decir, ser reducido para que Jesús creciera. Juan el Bautista entendía que su propósito en la vida es que el que fuera glorificado y visto en su vida era Jesucristo. Y cuando él se lo dice, lejos de enojarse, él dice, esto es necesario. Es necesario que yo venga menos
para que Él se engrandezca. Ahora déjame preguntarte, ¿qué tipo de seguidor eres tú? Ahora déjame preguntarte nuevamente, ¿de qué manera imitas a Jesús? ¿O de qué manera estás dispuesto a seguir a Jesucristo? Porque Juan el Bautista era ese tipo de seguidor que no le importaba venir a menos, incluso que su nombre fuera olvidado, que no lo recordaran, que no supieran quién era él, pero que sí supieran quién era Cristo. Y él dijo, yo se los dije claramente, yo vine a dar testimonio de él y no de mí. De hecho, cumplí mi propósito y mi propósito era preparar el camino para aquel al cual todos debían de seguir. ¿Te das cuenta? Juan el Bautista pudo haber dicho, pero ¿por qué si yo comencé? ¿Pero por qué si yo mismo lo bauticé? Pero Juan el Bautista dice, ni se enojen, ni se sientan, porque yo mismo entiendo que yo debo venir a menos cada vez para que Él sea engrandecido y no yo. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de seguidor eres tú? ¿De qué manera estás siguiendo a Jesús? ¿Como Juan el Bautista? ¿Es esa clase de seguidor dispuesto a menguar, que no le importa que el día de mañana no se acuerden de él? Mira, esa es la verdad, tú y yo un día vamos a morir y algunos se van a acordar de nosotros, tu familia, las personas en las que estuviste impacto, pero después de unos años tú pasaste al olvido. Pero tal vez lo que hiciste o lo que hagas en tu vida va a hacer que Cristo en tu entorno, con los que tuviste contacto, con los que de alguna manera conviviste, puedan entender que Jesús debe ser engrandecido. Mira, Pablo lo dijo claramente, era otro tipo de seguidor que entendía que su propósito en esta tierra era que Cristo fuera visto en su persona. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20 y 21. Gálatas 2, ¿ya lo tienes? Espérame un poquito, yo todavía no. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. ¿Ok? Mira, estas son palabras del apóstol Pablo y mira lo que él dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿A poco Pablo ya no estaba vivo cuando escribió esto? Pero fíjate lo que él dice. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, podríamos decir, y yo ya estoy menguando porque ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, y lo que ahora lo vivo en mi persona, en mi físico, en lo que yo soy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo, al igual que Juan, entendía el concepto y lo que él nos da a entender también es que él estaba dispuesto a menguar para que Cristo fuera engrandecido. El propósito de Pablo es que quien lo viera pudiera ver a Cristo en su vida. El propósito de Pablo es que cualquiera que se cruzara con él pudiera vislumbrar en la persona de Cristo a través de Pablo, porque él lo dice, ya no estoy vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiero que vean a Cristo en mí. Incluso vimos en domingos pasados que Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito. ¿A quién imitaba? A Cristo. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Imítenme porque mi intención es que Cristo sea el que brille a través de mi vida. Y ese debería ser el propósito de cada creyente, que Cristo brille y que el yo carnal, el Rubén carnal, me pongo yo por ejemplo, cada día venga menos.
que cada día sea reducido y que cuando la gente pueda tener contacto contigo o conmigo, pueda decir verdaderamente veo a Cristo en su vida. Verdaderamente veo a Cristo en sus palabras, verdaderamente veo a Cristo en sus acciones, verdaderamente veo a Cristo en lo que Él es y en lo que Él representa, en donde quiera que Él va o donde quiera que tú vayas, la gente pueda decir verdaderamente vive a Cristo. ¿Eres esa clase de seguidor dispuesto a ser reducido? ¿Verdad? Muy contrario al concepto del mundo, ¿verdad? Que te dice que tú lo eres todo, que tú eres el dueño del universo, que esto y aquello. La Biblia dice, ¿verdad? Y a través de Juan dice, es necesario que tú vengas a hacer nada para que Cristo sea engrandecido. Si eres esa clase de seguidor, felicidades. Le doy gloria a Dios. Pero vamos a ver qué otro tipos de seguidores tuvo Jesucristo. Y mira, quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 26. Y antes de que lo leas, déjame decirte cómo llamé esta clase de seguidores. Juan capítulo 6, versículo 26. Juan capítulo 6, verso 26. Todavía no lo lean, ¿va? Y al que ya lo leyó hizo trampa. ¿Vale? Vamos a leerlo juntos, pero déjame decirte cómo llamé a este tipo de seguidores. El seguidor convenenciero. Jesús tuvo seguidores convenencieros. Por eso yo te preguntaba, ¿qué tipo de seguidor eres? ¿Qué clase de seguidor eres? Y tal vez ahorita leamos el convenenciero y digas, no, yo no soy de esos. Pero si tú te identificas, no digas nada, nada más medita. Pero fíjate en este capítulo 6, verso 26, lo que dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto les digo que ustedes me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Si tú después quieres leerlo, lo seguían buscando y querían verlo y dicen, Rabí, ¿a dónde te fuiste? Y ahorita vamos a ver que después tiene una plática, una pequeña plática con los fariseos, ¿verdad? Que le dicen, oye, tú estás invitándonos al canibalismo y si no me crees después lo lees. Le dicen, ¿qué onda? ¿Por qué estás diciendo esas cosas? Eso no nos los han enseñado. Y tú dices que comamos tu carne y bebamos tu sangre y empieza a tener, y después lo lees, vale, en todo el capítulo, porque no me voy a detenerlo a leer todo. Pero cuando lo están buscando es porque se les pierde, pero previamente ya los había alimentado. ¿Te acuerdas de la alimentación de los 5,000? ¿Si te acuerdas o no? Y no solo fue una ocasión, en la otra, ¿cuántos fueron? 4,000, sin contar mujeres y niños. Entonces resulta que Jesús se les pierde un poquito y lo siguen y lo encuentran. Ve su ansia por encontrarse con Jesús, por verlo, y le dicen, Maestro, ¿a dónde andabas? Y Jesús, ¿verdad? Les dice, ni se hagan. Ustedes son unos convenencieros y me siguen porque les estoy dando comida gratis. Ni se hagan porque ustedes me están siguiendo porque han tenido un beneficio y lo quieren seguir teniendo. Y muchas veces nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús siempre y cuando nos dé algo a cambio. Hay mucha gente que cuando ha pasado prueba y dificultad, necesidad, y siguiendo a Cristo, pero no siguen obteniendo, ¿verdad? Ese aparente beneficio, ¿verdad? O ese beneficio que ellos querían de la manera que querían, se alejan de Jesús. Mira, yo he conocido mucha gente y seguramente tú te has topado con gente que en sus inicios venía y seguía y le dabas algo, le dabas dinero, ¿verdad? Les dabas incluso despensa, les dabas algo y no estoy diciendo que los de aquí hagan eso, ¿eh? No. Pero cuando dejas de hacer eso, la gente se aleja. Los invitabas a comer, ¿verdad? Y les tenías, y eso es muy bueno, pero con el pasar del tiempo siguen queriendo eso y dices tú un momento, espérate, yo quise ser tierno, quise ser amoroso, presentarte a Jesús, pero tú ya te agarraste la pata.
Y cuando tú dices, no les dices así, ¿verdad? Pero cuando tú haces eso y pones un alto, la gente se aleja del evangelio. Y esta clase de personas estaban siguiendo a Jesús y él les dice, tú eres un seguidor convenenciero. Porque te estoy dando de comer, es que me sigues persiguiendo. Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Pásate al capítulo, ahí mismo en el capítulo 6. Versículo 60, capítulo 6, verso 60. Después lees todo el debate que tiene con los fariseos, ¿ok? Tú dices que comamos tu carne y tu pan, tu carne y tu sangre, ¿cómo es eso? Y ahí tiene todo un debate, ¿va? Que hoy no es el tema. Pero en el 60, fíjate lo que dice. Al oírlas, después de todo lo que dice Jesús, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Qué duro está hablando Jesús ahora. Qué duro está haciendo con su mensaje. Versículo 66, pásate al 66, ¿qué dice? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué? Y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, mira qué rudo, ¿eh? ¿Quieren acaso irse también ustedes? ¿Qué le dijeron? Simón el impulsivo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate lo que dice la Escritura. Desde entonces muchos de los que lo seguían se fueron. Los mismos discípulos dijeron, es que está bien duro lo que está diciendo. Y después Jesús voltea a esos seguidores, a esos discípulos, y les dice, ¿también se quieren ir? Iba a decir que dijo, lléguenle, pero no dijo eso, ¿verdad? Dijo, ¿se quieren ir? Y Simón, que era un verdadero seguidor que después tuvo sus tropiezos, ¿qué le dijo? ¿Y a dónde quieres que vayamos? Hemos entendido que contigo no solamente podremos tener alimento físico, tenemos el alimento espiritual que nos conduce a la vida eterna. ¿A dónde nos vamos a ir si solamente contigo tenemos la verdadera vida? ¿A dónde vamos a ir si en ti tenemos la eternidad? Si has alimentado no solo nuestro cuerpo, has alimentado nuestras almas y nuestro espíritu. Pero también tuvo otra clase de seguidores. Y yo le llamé el seguidor indispuesto a la incomodidad o a renunciar a los bienes materiales. Mira, ve conmigo a Mateo, capítulo 19, 21 al 22. Mateo, capítulo 19, versículos 21 y 22. Mateo, capítulo 19. Y ahorita estaba recordando, ¿sabes también quiénes mostraron ser convenencieros? ¿Te acuerdas de los 10 leprosos que van a él? A ver, dime cuántos regresaron. ¿Eh? Y no era judío, ¿verdad? No era israelita. Dice, ¿dónde están? ¿Qué no fueron? Jesús sabía, dice, ¿que no fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los demás? Fíjate qué convenencieros, dispuestos a buscarlo, pero en cuanto tienen su milagro, su respuesta de Dios, se van. Y así hay mucha gente. Viene a Cristo, mira, muchos llegan a Cristo por alguna enfermedad, por alguna situación, y cuando Dios hace el milagro, ya me voy. Yo lo que quería era estar sano, pero no seguirte. Convenencieros. Pero bueno, vamos ahora al seguidor indispuesto a la incomodidad, al sufrimiento y a renunciar a los bienes materiales. Vamos entonces, Mateo 19, versículo 21 y 22. ¿Ya estás ahí? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven
y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se quedó aunque triste. ¿Qué dice ahí? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y si tú lees el relato, él le dice, maestro, ¿de qué forma voy a heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, ya los he guardado toditos, qué chismoso, porque no amaba al prójimo. Y le dice, está bien, nomás te falta una cosita. Es bien sencillita. Vende todo lo que tienes, dado a los pobres, y entonces sígueme. Pero el muchacho, dice la escritura, en lugar de seguirlo se fue triste. Hay comentaristas que dicen que era Juan Marcos y que después sí lo sigue. Pero en ese momento, la tristeza por la petición de Jesús lo hace que se aleje. Y mira que muchos de nosotros decimos que estamos dispuestos a seguir a Jesús, pero cuando Él toca tus finanzas, cuando Él toca tu trabajo, cuando Él toca algún área de tu vida que te tenía tan cómodo, empiezas a renegar de la fe y empiezas a decir que Dios no está contigo y que por qué lo vas a seguir así y hasta le recitas las promesas, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y el Señor te dice, no estás mendigando el pan, no le hagas y tú dices, no, es que sí, porque yo comía carne y ahora como frijoles. O te pide, ¿verdad? De alguna manera que te despojes de todo lo que tienes y que bendices. No, es que espérame. A mí me ha costado, yo he trabajado por esto, yo no voy a estar bendiciendo a nadie. Y si haces eso, mejor no. ¿Y cuánta gente no? Dice, Jesús mismo lo decía, no puedes seguir a Dios y a las riquezas. Y este hombre, aunque decía que quería seguir a Jesús, en cuanto él le dice, está bien, demuéstrame qué tan dispuesto estás a despojarte de tus bienes materiales, él le dice, mejor no. Es que es tan cómodo y a veces no queremos seguir a Jesús. Mira, a veces no queremos venir a la iglesia y dices, es que no tengo coche o se me descompuso. Y si supieras en la sierra y en otros lados que caminan horas y horas solamente para escuchar hablar y a un ratito a una persona. Pero nosotros de repente decimos, si no tengo las comodidades, si Jesús quiere que lo siga, que me ponga todo en bandeja de plata. Y entonces sí. Y si no me lo ha puesto así es porque no quiere que lo siga o no quiere que hoy vaya. Así somos. No estamos dispuestos a sufrir incomodidad. Oye, que tenemos que ir a hablar del Evangelio. Ah, no, es que no me gusta. Eso es seguir a Jesús. También tenía otro tipo de seguidores. Y esos eran los seguidores de la secreta. Mira, vamos a Juan capítulo 19, versículo 38. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 38. ¿Estás conmigo? ¿Ok? Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿pero qué? Pero secretamente, por miedo de los judíos, ¿qué dice? Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero en un inicio José de Arimatea era un seguidor de Jesús, pero secretamente, porque tenía miedo de los judíos. Pero sabes que mucha gente hoy sigue a Jesús, pero secretamente porque le da miedo que sepan que es aleluya. Sigue a Jesús secretamente porque le da miedo que le quiten el trabajo. Siguen a Jesús secretamente porque va a perder su reputación, porque ahora qué van a decir de él, que ya lo convencieron los locos, esos que hablan de Jesús, que ahora ya puso su fe en un Dios que en una mente, ¿verdad? Bien preparada no existe. La mente bien preparada sabe que existe Dios, porque ha escudriñado y se da cuenta que Dios es real. Pero muchas veces no queremos que sepan que somos cristianos por lo que van a decir, porque al cristiano se le tacha de torpe, de alguien que no conoce, ¿verdad? Que le dicen lo que crea y se lo cree todo.
No quieres a veces que sepan que eres cristiano. Si vas en la calle, no sé, a mí me ha pasado, no voy a negarlo, y de repente llevas tu Biblia y todos te ven hasta como que la quieres esconder y dices, chanfles, me llegó a pasar. O estabas escuchando música, ¿verdad? Alabanzas bien bonita y de repente llegó la gente y dice, bájale, 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 una a la Jenny Rivera. Ya se rieron, ya las caché. Pero a veces nos da pena. Estás hablando, Dios, y de repente llega gente y te retraes y te callas y cambias de tema. Dices, bueno, es que estoy siendo inteligente, me estoy convirtiendo a todos así como Pablo. No, a veces te da pena. Es la verdad. Otro hombre, ¿verdad? No voy a ir allá, pero también Nicodemo fue de noche a Jesús. Y parte de ello era porque tenía temor. Y a veces tú eres de la secreta porque te da miedo lo que pueda hacer la gente. Porque si se enteran de que eres cristiano, no sabes qué pueden decir o qué puedan hacer. Y entonces lo mantienes en secreto. O a veces lo mantienes en secreto, esa es otra. Porque no estás dispuesto a dar buen testimonio y mejor que ni sepan. Es más, unos de ustedes le pusieron pescadito a su coche y ya se lo quitaron. Ah, si no es que cuando vean que me enojo, no, mejor que no sepan que soy cristiano. Pero a veces quieres seguir a Jesús secretamente, por miedo a lo que los demás digan, por el cómo van a reaccionar, porque vas a perder reputación, por esto o por aquello, pero no estás dispuesto a mostrar que crees en Jesús porque te da miedo, porque te da pena, no lo sé, pero a veces lo sigues de manera secreta. Mientras menos se den cuenta, mejor porque menos problemas tengo. Y eso que estamos en un país que ahorita todavía no persigue al creyente. Y aún así a veces nos da pena decir que creemos en Jesús. También tenía otro tipo de seguidores, y esos eran los que estaban sedientos de poder. Y mira, acompáñame rápidamente a Hechos capítulo 8, versículo 13. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 13. ¿Ya estás ahí conmigo? Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido. Ahora pásate conmigo al versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora, este Simón creyó, pero realmente sus intenciones era tener el poder. Él era un mago, ¿verdad? Y tenía a todos cautivados. Y cuando se da cuenta del gran poder de Dios y se queda sorprendido, y cuando ve lo que pasa con Pedro, es lo que le dice, ¿cuánto quieres, en pocas palabras, para que a mí también me des ese poder? Mira, mucha gente sigue a Jesús por poder, porque puede tener control de las personas, porque puede obtener recursos a través de la fe de las personas, porque puede obtener muchos beneficios, ¿verdad? A través de la fe. Miren, hay alguien que le llama el negocio de la fe y la Biblia dice que muchos lucran con la fe. Y muchos han estado dispuestos a seguir a Jesús y a capacitarse y a prepararse para tener dominio sobre otros y control sobre otros. Y hay esa clase de seguidores. El mismo Judas, no voy a ir allá, pero el mismo Judas seguía a Jesús pegadito, pegadito, pegadito. Pero en cuanto él supo que no era lo que él esperaba, que no iba a derrocar a Roma y que no, sino hablaba de otro tipo de reino, él entonces dice, mejor denme 30 moneditas y ya está. Porque yo pensé que con él iba a tener poder. Y entonces lo deja y lo traiciona. Porque era esa clase de seguidor que quería poder. Después regresa las monedas y lo que tú quieras, pero no entiende el evangelio ni el amor de Cristo porque va y se suicida.
muy diferente a Pedro, ¿verdad? Que la riega también, pero después vuelve y le dice, te amo. ¿Me amas? Entonces sígueme y apacienta mis ovejas. Sígale pues. Pero Judas quería poder. Simón, este Simón el mago, quería poder. Y mucha gente quiere seguir a Jesús por poder. Qué bueno que Dios ha guardado tu corazón, pero habías de ver cuánta gente, ¿verdad?, se aprovecha de la fe y ha decidido seguir aparentemente el Evangelio para obtener poder y beneficio. Y hay muchos que son así. Pero también hay otra clase de seguidores muy parecido a lo que Juan el Bautista decía. Y es el ejemplo del mismo Pablo, de Pedro y de muchos otros mártires que han muerto por causa de Cristo. Y acompáñame, ya estamos terminando, acompáñame a Hechos capítulo 21, versículo 13. Hechos capítulo 21, versículo 13. ¿Estás ahí? ¿Ok? Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Hay otro tipo de seguidores también, los que están dispuestos a sufrir por causa del Evangelio e incluso están dispuestos a perder la vida por amor a Jesucristo, por el Evangelio. Y si somos honestos, si yo te preguntara el día de hoy, ¿qué tan dispuesto tú estarías a morir incluso por la causa de Cristo? ¿Qué responderías? Ellos estaban llorando porque un profeta vino y les dijo, así y así le va a suceder a este varón, y lo van a atar, y va a padecer. Y Pablo les dice, ¿por qué lloran y me ponen triste? ¿Que acaso no saben que estoy dispuesto a sufrir, a que me aten, pero también estoy dispuesto a morir por mi Señor? También está esa clase de seguidores que están dispuestos a sufrir, a padecer por causa de Cristo, a perder todo, a perder las comodidades, a perder muchas cosas, pero aún así seguirlo. Aquellos que aunque los amenazan dicen yo voy a seguir a Cristo, pero sabes que hoy tenemos un evangelio tan diluido que el creyente no quiere sufrir por causa de Cristo absolutamente nada. Y que hablar de sufrir la muerte, uy, no, eso se quedó hace miles de años atrás en el Coliseo romano, no es cierto. Hoy siguen matando a creyentes alrededor del mundo. Pero el punto, volviendo a nosotros, es qué clase de seguidor eres tú. Es el que está dispuesto a menguar e incluso a sufrir, a padecer, hermano. El cristiano padece y sufre muchas cosas. Sufre el rechazo, sufre el aborrecimiento de los suyos. Mira, lo decía hace rato en el estudio con los hermanos y le decía, mira, el mismo Jesús, cuando está haciendo la voluntad de Dios, cuando está siguiendo la voluntad del Padre, llega a un punto que sus mismos hermanos van por él porque dice, está bien zafado, vamos a regresarlo para acá. Y cuando llegan le dice, aquí está tu mamá y tus hermanos te están buscando. Y estaban buscando para reconvenirlo y para que ya le bajara, ya se tranquilizara. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos estos que están dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Él mismo padeció, él mismo sufrió y jamás nos dijo que nosotros no. Pero en ti está, ¿verdad?, el responder y el meditar y el examinarte realmente por qué estás siguiendo a Jesús. ¿Cuáles son tus verdaderas motivaciones? ¿Qué es lo que esperas realmente de seguir a Jesús? Porque si esperas solo beneficio, créeme que habrá un momento en el que Dios te haga pasar prueba y entonces, si lo estabas siguiendo por eso, te vas a ir. Cuando veas que no vas a tener el poder que creías, te vas a ir. Cuando veas que no es conveniente, ¿verdad? Porque lo empiezas a perder todo y porque todos se están alejando de ti, te vas a ir. Pero si eres el tipo de seguidor
que está dispuesto a menguar y a ser reducido y incluso a que nadie se acuerde de él, vas a quedarte siguiendo a tu maestro. Si eres la clase de seguidor como Pablo dice, ya dejen de llorar porque estoy dispuesto a sufrir y a morir por el evangelio, vas a seguir siempre a Jesucristo. Así que yo quiero cerrar con esa pregunta. ¿Qué clase de seguidor eres? ¿De qué manera estás dispuesto a imitarlo? ¿De qué manera estás dispuesto a seguir caminando en la fe, aunque las cosas en algún momento puedan ponerse feas? Y quiero terminar leyéndote esto. Es un libro que se llama Locos por Jesús. DC Tolt, ¿verdad? Es un grupo que escribe este libro y recopila muchos martirios, ¿vale? Muchos testimonios de gente que fue martirizada. Y termino con esto. Sí, yo creo en Dios. Era una joven de 17 años de edad. Él estaba mirándola fijamente mientras sostenía un rifle frente al rostro de la joven. ¿Crees en Dios? Ella guardó silencio un momento. Era una pregunta de vida o de muerte. Sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Preguntó el verdugo. La joven adolescente yacía muerta delante de él. Esta escena, dice, podría haber ocurrido en el Coliseo romano, pudo haberse llevado a cabo durante la Edad Media y pudo haberse sucedido en un sinnúmero de países alrededor del mundo hoy en día. Hay quienes están siendo encarcelados, torturados, asesinados cada día porque rehúsan negar el nombre de Jesús. Esta historia en particular no ocurrió en tiempos antiguos, ni en Vietnam, Pakistán o Rumania. Sucedió en la escuela secundaria de Columbia, en la ciudad Littleton, Colorado, el 20 de abril de 1999. ¿Crees en Jesús?